Ok, cuarta parte de la demostración número 67 de Tkinter. En el video anterior, el último componente que agregamos a la interfaz fue un label para representar el indicador de entrada de la URL. Ok, continuemos entonces agregando más componentes. El campo de texto que crearemos será para que facilite al usuario la digitación de la URL desde donde se realiza la descarga de el código HTML. Será la página de donde se extraiga ese contenido. Previamente creamos aquí una variable que se llame URL de tipo string var. ¿Para qué nos va a servir esa variable? Para obtener el texto del campo de texto para la URL. Aquí podríamos decir txt URL ttk.entry, el componente padre cell.frm superior y la variable que tendrá el texto de este campo de texto será cell.url. Listo. Y dejamos un ancho de 80 caracteres. Ya está. Ok. Ese campo estará en la posición, en la segunda columna del frame frm superior, de este frame. Listo. Entonces, invocamos grid, especificamos fila 0, columna 1 y se ubicará al lado derecho de esta URL. Entonces decimos aquí sticky de este label, corrijo, de ese label que referencia el label, el texto de URL. A sticky le asociamos, escribimos aquí tk.ew para que se posicione al lado del label de URL. Al lado derecho de ese campo de texto irá el botón. Ya hemos especificado el label URL, el campo de texto, y continuamos con el botón descargar. Ok. Indiquemos aquí btn descargar ttk.button, el componente padre frm superior, y tendrá el texto descargar. Es el texto que visualiza el usuario. Asociemos un evento para el clic. Cuando el usuario haga clic sobre ese botón, se invocará un método de instancia de esta misma clase, command, y asignamos el punto descargar. Creemos enseguida ese método de instancia. Dejamos pendiente de implementación, para eso nos sirve path. Y establecemos una ubicación invocando grid. Ok, fila 0, columna 2, y la posición tiki será al extremo derecho, tk.east, la inicial. Ese frame superior ocupará la primera fila del componente padre de la ventana. Entonces acá decimos frm cell.frm superior.grid, fila 0, columna 0, y la posición, digamos aquí sticky, tk.nsew, para que esté en la parte superior.
Ok. El padding en el eje X podríamos dejar 10, el padding en el eje Y igual, la misma cantidad de unidades. Ok, por fuera de la clase podríamos crear el método main que nos va a permitir mostrar lo construido, lo creado hasta este punto. Creamos un objeto de tipo descargador HTML apps. Como esa clase hereda de TK, podemos invocar el método mainLoop para que se inicie la ejecución, la visualización de la aplicación. Preguntemos si este es el archivo que se está pasando como argumento al comando Python desde la línea de comandos. Podemos ejecutar y así aparece la interfaz. Podríamos reducir el ancho o aumentar. Aquí, como las URL pueden ser extensas, podríamos aprovechar para cambiar el ancho de ese campo. Dejemos 100 a ver qué tal se ve. Un poco menos para el ancho del campo de texto, 90. Yo creo que así se ve bien. Listo. Ya tenemos la parte superior de la ventana. ¿Qué sigue? Crearemos otro frame para ubicar el área de texto. Indiquemos aquí FRM. Entonces está la parte superior intermedia. Y ahí creamos un objeto de tipo frame. El componente padre, esta misma ventana. Bien. El componente que va a ir dentro de ese frame será un objeto de tipo text. Entonces, indiquemos aquí self, corrijo, txt, aunque podría quedar como variable de instancia, txa para representar un área de texto, es una convención. Con ese sufijo significamos que se trata de un campo de texto que actúa como área de texto, que tiene filas y columnas. Entonces indiquemos aquí HTML tk.text. El componente padre, frm, esto no es self, acá solamente escribimos frm intermedio. Ok. ¿Qué más escribimos ahí? El alto. Indiquemos, esto es el alto, 20 filas. La posición de esa área de texto. Invocamos grid y esa área de texto estará en la fila 1, columna 0. Ok. Listo. ¿Qué más necesitaríamos? Dejemos hasta este punto y continuaremos en el siguiente video. Hasta entonces.